Buenas tardes. Continuamos con este espacio en Gaceta Sanitaria para hablar con los autores del artículo que constituye el cuarto y último bloque del informe SESPAS de 2024, cuyo título es Salud y bienestar del personal sanitario, condiciones de empleo y de trabajo más allá de la pandemia. Este estudio, como he dicho, protagoniza el cuarto y último bloque del informe SESPAS, que este año se ha ido escalonando en diferentes bloques, cada uno sobre un tema, y que tiene relación sobre todo con los recursos humanos de la sanidad española. En este último bloque vamos a abordar los problemas de la salud laboral que sufre el personal sanitario, especialmente tras la pandemia, y cómo estos pueden influir de manera negativa en la calidad asistencial a los pacientes. Y para ello tenemos aquí a dos de los autores del artículo, que son Fernando García Benavides y Mireia Utset, que son investigadores del Centro de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra y también son miembros del grupo mm, perdón, del grupo de salud laboral de la Sociedad Española de Epidemiología. Bueno, para empezar nos van a comentar un breve resumen con las claves del artículo, así que cuando queráis, Fernando, Mireia, gracias. Empiezo yo y acabará Mireia. Buenas Perfecto. tardes y gracias por la oportunidad, gracias Marta por la presentación. Este efectivamente es un trabajo colectivo del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología en Salud Laboral y trata de, aunque somos los últimos, pero yo creo que somos, no porque lo diga yo, no porque lo digamos nosotros, los más importantes. Quiero decir con esto que los recursos humanos, que es el tema central de este informe SESPAS 2024 en el Sistema Nacional de Salud, obviamente, plantea problemas ya señalados en los artículos anteriores, pero que no han tenido en cuenta algo básico en cualquier trabajo, y en la satisfacción y en la realización de las tareas y en las ganas de ir al trabajo cada día, que son las condiciones de trabajo, empleo y salud de esas personas. Y entendemos por personal sanitario no solo a los que tienen una relación directa con los pacientes, que es el objeto central del Sistema Nacional de Salud, sino también con todas esas otras personas que hacen posible que ese trabajo más especializado, con mayor autonomía, que es el de los médicos, enfermera principalmente, pueda realizarse en buenas condiciones. Por tanto, nos referimos a todos, incluso a los trabajadores que no tienen relación con las instituciones sanitarias directamente, que están externalizados. Para nosotros la preocupación y el foco lo ponemos en las condiciones de trabajo y de salud de esas personas que forman parte del Sistema Nacional de Salud y que a veces se olvidan. Cuando planteamos la necesidad de atraer y retener talento en el Sistema Nacional de Salud, si no hay buenas condiciones de trabajo, si no hay buenas condiciones de empleo, si no hay buena salud, difícilmente podremos conseguir ese objetivo que es central y que es una situación de crisis de personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud global, no es solo de nuestro país. Muy bien, gracias Fernando. La verdad es que sí que es un tema que da para mucho. Si os parece, comenzamos un coloquio en el que yo os voy a proponer una serie de preguntas y vais respondiendo indistintamente quien quiera de vosotros dos. ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar habíamos planteado una serie de preguntas sobre el bienestar de los profesionales, es decir, sobre lo que realmente contáis en el artículo. Empezando por cuál es la situación actual en términos de bienestar de los profesionales del sistema sanitario, según vuestra opinión. Fernando, Mireia, eh, A ver, yo lo primero que hemos reflexionado en el trabajo, después de, ¿no?, de esta contextualización que he hecho al principio, es que no podemos olvidar los gerentes, los gestores, los planificadores del Sistema Nacional de Salud, que los hospitales y los centros de atención primaria son empresas muy complejas, donde hay riesgos laborales de carácter de seguridad, caídas, golpes, los pinchazos,
riesgos higiénicos, productos tóxicos que se están utilizando en determinados departamentos en la práctica de atención a los pacientes, riesgos ergonómicos de manipulación, de tiempo, de pie, de postura forzada, de movimientos repetitivos y riesgos psicosociales. Relación con los compañeros, con los supervisores, con los jefes, con los pacientes, agresiones. O sea, son empresas muy complejas, posiblemente de las más complejas, porque ahí reúne situaciones que pueden poner en riesgo la salud. Entonces, esto hay que tenerlo presente, porque si no, una de las manifestaciones más clara, que más preocupa a los gestores, a los planificadores del Sistema Nacional de Salud, que es el mal llamado absentismo, que se está incrementando a niveles insoportables para la buena gestión del sistema, si no tenemos en cuenta estas condiciones de trabajo, no podremos resolver ese problema de ausencias por enfermedad, porque cuando hablamos nosotros de absentismo, entre comillas, estamos hablando de ausencias por enfermedad. No podremos resolverlo. Entonces, la situación ahora es una situación que se ha ido deteriorando. La pandemia lo ha puesto en tensión. No es con la pandemia que estemos en la situación actual, sino que la pandemia ha puesto en evidencia estos problemas de condiciones de trabajo, de empleo, de salario como condición de empleo, de turnos, de jornada, de urgencias, de conciliación de la vida personal y laboral. La pandemia lo ha puesto en evidencia, lo ha tensionado aún más. Y esto ahora, pasada la pandemia, ya no es posible esperar más. Tenemos que tomar medidas serias para hacer frente a esta situación de crisis, que es europea, que es de todos los países que tienen sistemas de salud potentes como el nuestro, que son la joya de la corona, ¿no? Que todos presumimos por lo bien que lo han hecho durante la pandemia, por lo bien que lo hacen en general, está llegando a un punto de tensión que pone en cuestión el mismo futuro del Sistema Nacional de Salud tal como lo conocemos ahora. Gracias. Y estos riesgos que has comentado, Fernando, ¿en qué manera crees o a qué puestos de trabajo crees que pueden afectar más y en qué medida? Es decir, ¿hay algún tipo de categoría profesional que quizás lo sufra más estos tipos de riesgos, que estén más expuestos? Eh, Bueno, al final, claro, en los hospitales trabajan muchos tipos, hay muchos tipos de ocupaciones, ¿no? Desde las profesiones médicas, ¿no? Médicos, médicas, tenemos personal de enfermería, auxiliares, tenemos camilleros, después tenemos todo el sector administrativo y como comentaba Fernando, ¿no? Esta visión de incorporar pues ese personal que suele estar externalizado, en algunos hospitales no, pero bueno, en la mayoría parte están externalizados, ¿no? Cocina, limpieza, seguridad. Claro, a medida que vas entrando a cada uno de los colectivos, cambian estos riesgos, ¿no? A los que están expuestos. No para todos son iguales y tiene mucho que ver también con el número de horas, por ejemplo, que están con el paciente. El personal de enfermería y auxiliares de enfermería son los que están más horas con el paciente y eso les expone de una manera más elevada a la mayoría de riesgos. Los clásicos, ¿no? Ergonómicos y de seguridad, etcétera, ¿no? Manipulación de los pacientes, ¿no? De la carga para el cuerpo que eso implica, pero también a los riesgos psicosociales, ¿no? Que es uno de los focos que hay a nivel europeo, ¿no? De poner mucho el foco en el riesgo psicosocial para prevenirlo, por todas las consecuencias que tiene para la salud de la persona que lo sufre. Y claro, por ejemplo, la exigencia emocional, ¿no? Para una persona que está muy en contacto con los pacientes, pues es mucho más elevada, ¿no? Después, claro, si vas bajando un poco más el nivel de cualificación de las ocupaciones, pues ahí ya no es solo los riesgos a los que se enfrentan, sino a la invisibilización también que hay, por ejemplo, ¿no? De que casi ya ni se les tiene en cuenta, ¿no? Ni a nivel social ni a nivel de investigación. Y el personal de medicina tiene sus propios riesgos también, porque al final estamos ante
uno de los retos, yo creo, a los que se enfrenta el sistema es el envejecimiento de la población. Es decir, los pacientes que llegan al hospital cada vez son más complejos, ¿no? Ya son de mayor edad, más complejos, patologías múltiples, y eso también coloca al médico en una situación de más exigencia, ¿no? O sea, que cada uno de los colectivos tiene su qué. Y para eso es bueno tener una información suficientemente detallada como para que podamos desagregar y mirar a cada uno de manera individualizada, ¿no? Y según la unidad en la que esté, claro, no es lo mismo estar en la UCI que estar en planta, que estar, ¿no? En urgencias. Y todo eso es algo que hay que tener en cuenta para poder hacer una buena evaluación de qué es lo que les está pasando. Sí, individualizarlo, sí. Y en colectivos, ¿no? Al final, en colectivos que comparten ciertas características, ¿no? Y después está que bueno, que ya saldrá en algún momento, ¿no? Pero ese sesgo por género que hay, ¿no? También que al final es un colectivo muy, muy feminizado, pero que depende de la categoría ocupacional que vayas a mirar, la presencia de la mujer aumenta o disminuye, ¿no? Y no es aleatorio, digamos, o sea que sigue un patrón ahí de clase bastante marcado. Ujú, muy bien. Y esto que comentas de los riesgos psicosociales, ahora también que está tan de moda la salud mental, ¿cómo creéis que puede afectar a la asistencia, a la calidad asistencial que proveen los profesionales a los pacientes? Este es uno de los retos que tratamos de señalar en este trabajo, que es un trabajo, es un artículo de opinión, de posicionamiento, donde utilizamos información secundaria no generada por un proyecto, pero que creemos que pone sobre la mesa este asunto de la salud laboral en el Sistema Nacional de Salud, que son recursos riquísimos y que además durante la pandemia se ha puesto en valor porque ha contribuido a mantener esa fuerza de trabajo que hacía frente a ese tsunami que estaba provocando el virus, ¿no? Yo creo que este valor que ha añadido la salud laboral hemos de seguir utilizándolo, hemos de seguir poniéndolo en el centro, ¿no? Y efectivamente, hay que ver esa derivada, ¿no? No es solamente la salud del profesional sanitario, sino cómo eso puede repercutir, si no hay buena salud, en la atención sanitaria que reciben los pacientes que vienen a buscar resolver su salud, ¿no? Y esto es una de las manifestaciones más claras de una situación que se refleja en la salud mental de los profesionales es el burnout, el síndrome del agotamiento, síndrome del desgaste profesional. Esto está ahora siendo estudiado con una intensidad, yo creo que muy necesaria, porque era algo que estaba oculto en un segundo plano. Hay ya metaanálisis muy interesante a nivel internacional. British Medical Journal publicaba hace unos meses un editorial señalando este problema. El burnout cada vez afecta más sanitario. Si estuviéramos hablando de una enfermedad infecciosa, estaríamos hablando de epidemia, de esta situación de desgaste profesional y cómo eso puede repercutir en los enfermos. Hay poca investigación sobre esto. En una reciente revisión de los estudios de burnout en médicos estudio realizado en España y publicado en Gaceta Sanitaria recientemente, que le dedicaba Vicente Ortún una editorial sobre ese tema, decía que el metaanálisis, que el burnout está afectando al 15% de los médicos, porque son estudios centrados médicos, en el Sistema Nacional de Salud. Esto no podemos ignorarlo, no podemos seguir mirando a otro lado, no podemos seguir pensando que está cambiado la cultura del trabajo, del esfuerzo y que estamos ante una nueva generación que no quiere trabajar. Son profesiones muy vocacionales y por lo tanto la satisfacción, la recompensa, no necesariamente económica, por supuesto que tiene que estar también, pero también ese reconocimiento y esa atención y ese cuidado a esos profesionales es urgente y debemos de abordarlo, ¿no? Porque los números están ahí. Como dice Mireia, necesitamos tener información continuada en los hospitales, la atención primaria, y para eso el Sistema Nacional de Salud tiene unos recursos, que además es obligatorio que lo tenga, que son los servicios de prevención de riesgos laborales, y nosotros llamamos servicios de salud laboral, pero que legalmente son servicios de prevención de riesgos laborales.
que tienen que tener unos sistemas de información que nos permitan detectar y intervenir, evaluar las intervenciones, en fin, como se hace con otras situaciones, con otras empresas. Sí, si me dejáis añadir una cosa en esto de las consecuencias para la calidad asistencial, reforzar un poco la idea también que al final si esa calidad que dan, ¿no? Se ve mermada por cómo está el propio profesional, eso también le repercute al profesional a estar peor. O sea, si no haces bien tu trabajo, eso tiene una implicación para, ¿no? En cómo te sientes. De Sí, manera sí. que ahí tenemos como un círculo vicioso que debemos ir a buscar la causa en esa organización del trabajo, ¿no? Para poder prevenir toda esa Sin degradación, duda. digamos. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué estrategias vosotros que habéis trabajado tanto sobre este tema se os ocurren que pueden poner solución o, bueno, por lo menos mitigar estos problemas de satisfacción laboral del personal sanitario? Teníamos una reunión esta mañana donde hablamos de este asunto con los colegas del Servicio de Salud Laboral del Hospital del Mar, con los que trabajamos estos asuntos, ¿no? Estamos en la universidad, pero la relación es continua y es para nosotros fundamental, ¿no? Esta comunicación, esta experiencia que mantenemos con ellos, ¿no? Las soluciones individuales, que son las primeras que surgen, apoyo psicológico, algún tipo de entrenamiento para gestionar bien situaciones de estrés, sin duda son necesarios, sin duda, sin duda. Pero la solución a estos problemas, como estaba diciendo ahora Mireia, ha de ser organizativa. Hemos de buscar modelos de gestión diferentes, donde la participación, el respeto, la formación, una serie de características que tiene que tener una organización sana, saludable. Esto pasa por aquí. La investigación que hay sobre el tema muestra que son las intervenciones organizativas concentradas en lo que decía Mireia, en grupos especialmente sensibles que tienen unas características especiales o diferentes. Evidentemente, hay que diseñar bien las intervenciones. La participación de las personas es fundamental y ir evaluando, ir evaluando. Tenemos que introducir en la gestión sanitaria, en la gestión en general de los recursos humanos, la evaluación como una herramienta para ir mejorando. O sea, la mejora continua que está en la esencia de la gestión de los procesos productivos desde el punto de vista de la productividad y de la funcionamiento de una empresa, hay que introducirlo también, la mejora continua, en la gestión de los recursos humanos, que en salud son fundamentales. Y que en España, y esto es la primera parte del artículo, en España el 10%, las personas que se dedican a las actividades sanitarias representa el 10% de la población ocupada, todavía lejos de Alemania, donde es el 15%. Nosotros tenemos un porcentaje similar a Portugal e Italia en otro estudio que estamos ahora realizando, ¿no? El 10%, o sea, 1.300.000 personas, del cual el 70% son mujeres, 1.300.000 personas se dedican a las actividades sanitarias en España y ha ido creciendo. La crisis, la gran recesión de 2008-2009 detuvo un crecimiento que ya venía de atrás y se mantuvo ahí un plató hasta el 2015. En 2015 ha vuelto a subir y la sinergia de los compromisos de la actividad asistencial atrae nuevo personal. La respuesta es cada vez mayor, hay más recursos, el crecimiento de la parte del Producto Interior Bruto que dedicamos, y esto es público y privado, aquí es cuando estamos hablando de 1.300.000 personas aproximadamente, de acuerdo a la encuesta de población activa, esta es la fuente, estamos hablando de público y privado. Es una actividad que crece aquí en todos los países de nuestro entorno y crece de manera lineal. Va a continuar creciendo, posiblemente las patologías, como decía Mireia, población más envejecida, patología más compleja, va a necesitar de más personas. Esto plantea otros problemas de formación,
etcétera, ¿no? Hay muchas derivadas aquí. Sí, comentabais en el artículo que había aumentado un 33% el número de personas que se dedicaban a profesiones sanitarias de 2008 a 2023. La explicación podría ser un poco esa que decís, ¿no? Que aumentan las necesidades de cuidados en general. ¿Y por qué este aumento ha aparecido más en mujeres? También decís en el artículo que han pasado de unas 500.000 en 2008 a casi 1.000.000 en 2023. ¿Cuál puede ser la razón de que se centre en el sexo femenino este aumento? Bueno, yo creo que era algo que ya venía pasando también, esa tendencia ¿no? a ir aumentando el número de mujeres. Claro, o sea, hoy en día el 70% de las personas que trabajan en sanidad son mujeres. En el resto de ocupaciones estará en torno al 40%, ¿no? O sea, es un sector muy feminizado junto con la educación, el sector servicios, ¿no? Tradicionalmente. Y a pesar de que haya ese sesgo de clase, ¿no? que comentaba antes, que las ocupaciones más cualificadas en los hospitales tienen un porcentaje de mujeres mucho menor a ese 70%, ¿no? Igual desciende hasta el 40-45% entre el personal de medicina y aumenta hasta el 90% entre las auxiliares, es decir, ¿no? Hay ese sesgo. Y si miramos ocupaciones con poder, pues aún disminuye más la presencia de mujeres. Sí que es cierto que hay mucha entrada de mujeres con titulación superior, medicina e enfermería en estos últimos años. Es decir, ha habido un aumento de personal de enfermería feminizado, ¿no? con esa titulación superior, pero también de medicina. De manera que nos coloca en una situación, bueno, que tiene muchos temas por resolver y que caracteriza esa fuerza de trabajo con una afectación, por ejemplo, también de lo que serían riesgos psicosociales de doble presencia, pues mucho mayor, ¿no? Es decir, que hay que entenderla en toda su totalidad, esa fuerza de trabajo tan feminizada. Y ese aumento desde el 2008, un poco lo que decía Fernando, ¿no? Hay la crisis que bloquea el crecimiento y a partir de 2015 vuelve a subir y coloca, de hecho, las tasas de número de médicos y número de enfermeros por 1.000 habitantes, pues en número de médicos estamos por encima de la media europea. El número de personal de enfermería estamos por debajo, a pesar de todo ese aumento, ¿no? Y como decía Fernando, ¿no? El 15% que se dedica a la sanidad en Alemania, ¿no? O sea que hay mucho camino por recorrer aún. Muy bien, sí. Y de cara a futuras crisis sanitarias o alguna emergencia, tipo la emergencia climática que estamos también escuchando, ¿cómo creéis que debería prepararse el Sistema Nacional de Salud? También un poco de acorde con este cambio de modelo que comentaba antes Fernando, que fuese un modelo más respetuoso, que tuviese en cuenta otras necesidades. ¿Cómo creéis que el Sistema Nacional de Salud debería afrontar otras emergencias, posibles emergencias que surgieran? Bueno, esta pregunta viene muy al momento que hoy, ¿no? nos anunciaba en la prensa, ¿no? nos informaba del acuerdo que hubo la semana pasada en la Asamblea Anual Mundial de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que se establecía y se definía la crisis climática, la emergencia climática como la próxima crisis sanitaria y por lo tanto hay que abordarla como una prioridad de los sistemas de salud, de los sistemas nacionales de salud. Es una prioridad y hemos de prepararnos para ella porque ya la tenemos aquí. El exceso de mortalidad, como que es el indicador más sensible, como hemos visto durante la pandemia de la COVID-19, lo estamos también viendo cómo se afecta ese exceso de mortalidad por las olas de calor, por ejemplo, pero también los desplazados, es decir, muchas manifestaciones, el incremento de las infecciones de enfermedades tropicales, o sea, el incremento de problemas de salud debido al cambio climático se van a ir produciendo y el Sistema Nacional de Salud tiene que estar preparado. ¿Cómo nos preparamos?
Efectivamente, aquí la formación de los profesionales tiene que enfocarse a incorporar esta visión planetaria, esta visión del One Health, de una única salud, lo tenemos que incorporar a nuestros conocimientos, a nuestros esquemas, a nuestros algoritmos para enfrentarnos a los problemas de salud. Fundamentalmente, yo diría aquí, haría un llamamiento aquí, no tanto desde los hospitales y los centros asistenciales, aunque también habrá que rediseñar los servicios asistenciales en los hospitales para hacer frente y ver cómo enfocamos los problemas de salud, que son manifestaciones de este cambio climático, sino sobre todo en salud pública para prevenir esos efectos, para mitigar, adaptarnos. Y aquí otro elemento, un tercer elemento que hemos de utilizar, que no está tanto en la agenda, pero que es fundamental, la Unión Europea lo está remarcando, que es la compensación. Entonces, mitigación, adaptación y compensación. Y el sistema sanitario ahí tiene que jugar un papel de mitigación, de hacer frente a ese efecto para que las consecuencias, en este caso, no sean mortales, no suponga pérdidas de vida, ¿no? Pero aquí, de nuevo, hay que replantear el sistema asistencial, pero esto es otra discusión. Esto es otra discusión que seguramente nos llevará, no sé si el próximo informe SESPAS 2026, igual ya es tarde, pero esta puede ser una idea para abordar esto, cómo adaptamos el Sistema Nacional de Salud a esta nueva crisis sanitaria que se acaba de firmar en Ginebra esta semana pasada, y hoy es titular de la prensa diaria, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? El cambio climático como una crisis sanitaria ya inminente, ya la tenemos prioritaria, ¿no? Y en esta misma línea, ¿qué papel deberían jugar en los servicios de prevención de riesgos laborales, de salud laboral, de cara a estas futuras posibles emergencias sanitarias? Yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Necesitamos información. La información es la base de la inteligencia en salud pública, en salud laboral. Sin esto estamos ciegos, ¿no?, y sordos y mudos, ¿no? Y esta información hay que tratarla, hay que saberla manejar, tenemos que añadir valor a los datos, convertir los datos en información. Y la fórmula habitual, además en un sistema nacional de salud como el español, que realmente son 17 sistemas de salud, ¿no?, el andaluz, el madrileño, el catalán, el vasco, donde a veces estamos muy de espaldas unos con otros, ¿no? Por eso en el artículo hacemos dos propuestas concretas, ¿no?, como vías de avance, ¿no? Una, dar valor, reconocer la importancia, dotar de recursos a los servicios de salud laboral, de prevención de riesgos laborales de las instituciones sanitarias. De esto ya hemos hablado. Dos, tener una visión de conjunto del Sistema Nacional de Salud, que pasa por la creación de un observatorio de seguridad y salud en el trabajo del Sistema Nacional de Salud. Un observatorio que además no solamente permite monitorizar lo que va ocurriendo respecto a estas condiciones de trabajo, de empleo y de salud de los sanitarios, en toda esa variedad que hemos explicado, desde la posición de dirección hasta la persona que está, pues, dando la entrada, tomando los datos a la persona que viene vía urgencia a demandar atención sanitaria, ¿no? Información sobre esto que ocurre, las condiciones de trabajo, de empleo, cómo evolucionan, pero también poder recoger este observatorio buenas prácticas. ¿Cómo se están resolviendo estos problemas en el Hospital Clínico, el Hospital del Mar o el Hospital Clínico de Sevilla, o el Hospital del Mar de Barcelona, o el Ramón y Cajal en Madrid, como el Cruces de Bilbao? ¿Cómo se está abordando estos problemas en estos hospitales o en los sistemas de salud de Zaragoza, de Aragón o de Castilla-La Mancha, de Extremadura? Para recoger las mejores prácticas y difundirlas para que copiemos de los mejores y aprendamos todos de la experiencia de los otros. Si el observatorio no es solo
un lugar de procesamiento de datos para convertirlo en información, sino también, tal como vemos ese observatorio, un actor activo para difundir las mejores prácticas que en los diferentes elementos del Sistema Nacional de Salud se están llevando a cabo para hacer frente a esa situación de crisis que está en estos momentos tensionando y que va a tensionar como consecuencia de esa nueva crisis sanitaria que tenemos ya delante, que vamos a empezar a tener por los incrementos de temperatura, que ya lo estamos comprobando en nuestra propia piel, ¿no?, estos días, y que habrá un incremento de mortalidad, un exceso este verano, desgraciadamente. Pues bueno, muchas gracias. Yo en principio no, no tengo ninguna pregunta más. No sé si queréis añadir algún dato, alguna conclusión, alguna otra cosa que os parezca relevante. Sí, Mireia dijo que iba a cerrar ella si yo empezaba. Es que has cerrado muy bien ya tú. No, poco más añadir. Yo creo que lo que queríamos poner de relieve con este artículo es esto, es la necesidad de conocer y entender qué es lo que está pasando, entender cuál es el origen, ¿no?, pues de ese aumento de incapacidades temporales que está, ¿no?, azotando todo el Sistema Nacional de Salud, y poder dar respuesta, poder proponer una mejora sustancial de eso. Y en ese sentido el observatorio jugaría un papel muy importante, porque permitiría realmente conocer quién es que está trabajando y qué es lo que les pasa. Condiciones de empleo, condiciones de trabajo, salud y ese último output que hablábamos, ¿no?, de la seguridad del paciente. Si eso lo conseguimos enmarcar en distintos modelos de gestión de hospitales y distintos sistemas, ¿no?, de las distintas comunidades, claro, permitiría un nivel de comparación y de transferencia de, pues lo que decía Fernando, ¿no?, al final de buenas prácticas de organización que podría ser de ayuda para todos. O sea, al final un buen sistema de salud, ¿no?, nos repercute a todos, ¿no? Y ayudaría desde una clase política, ¿no?, a los gestores de hospitales, a los propios profesionales, evidentemente, y a toda la población al final. Pues muchísimas gracias a los dos. Esperemos que vuestras propuestas lleguen a buen puerto, que nos pillen un poco mejor preparados de cara a futuras emergencias. Y nada más, recordaros que podéis ver este vídeo, se colgará en el canal de YouTube de Gaceta Sanitaria, al igual que los vídeos de las otras entrevistas de los bloques anteriores del informe SESPAS 2024. Así que bueno, pues muchísimas gracias y un Gracias saludo. a ti. Gracias Gracias, a ti. Mireia, Chao. Fernando. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.